Dibujar la figura humana. Estudio de la anatomía artística. E iniciamos con el estudio del primer capítulo titulado Sobre la anatomía. Recordemos que la ciencia de la anatomía ha sido del interés del artista académico desde todos los tiempos y ha estado presente a lo largo de la historia del arte. Es por eso que el estudio de la anatomía humana fue, es y será por siempre muy importante para el correcto ejercicio de las artes plásticas y visuales. Y lo podemos comprobar cuando estudiamos cualquier tipo de libro sobre el dibujo de la figura humana, porque encontramos uno o varios capítulos que hablan sobre la anatomía. Libros de grandes maestros del dibujo como Andrew Loomis en su libro El dibujo en todo su valor. También encontramos el libro del maestro de George Bridgman en su libro La máquina humana. Podemos citar a Burl Hogarth en su libro Anatomía dinámica, y hasta existen libros específicos sobre la anatomía artística. Entre los más destacados e importantes puedo citar a el libro Anatomía para el artista de Sarah Simblett, Atlas de la anatomía humana para el artista de Stephen Rogers Peck. Y por qué no, dibujar la figura humana, estudio de la anatomía artística de mi autoría. Y así, existen muchos otros autores de libros sobre la anatomía artística. Hasta en el libro Dibujo de la figura for Dummies existe una sección dedicada a la anatomía humana, y con eso les quiero decir que nadie, absolutamente nadie se salva del estudio de la anatomía artística. Recuerden que están aquí para siempre. Y sobre todo, hazlo por el arte. Ahora vamos a abordar el tema la anatomía artística, el estudio primordial para el artista de hoy. Entendamos la diferencia entre la anatomía, así, a secas, anatomía pura, y la anatomía artística. La anatomía es una ciencia cuyo principal objetivo es comprender por completo la forma y la constitución del cuerpo humano, la que la convierte como parte importante de la morfología. La morfología estudia la forma, color y estructura del cuerpo humano, tanto interiormente como exteriormente. Quiere decir que no solo va a estudiar las partes externas del cuerpo, sino que va a realizar un estudio minucioso de manera macroscópica y microscópicamente sobre la forma, color y estructura del cuerpo humano. En cambio, la anatomía artística es una rama de la anatomía en general. Se encarga de estudiar aquellas partes que repercuten directamente con lo visible en el cuerpo humano. Por ejemplo, lo que podemos notar directamente con la mirada, como ciertas partes del esqueleto, los músculos superficiales, tendones y venas, entre otros. Entonces vamos a omitir el estudio de las partes más profundas y detalladas del cuerpo y nos vamos a concentrar en las formas externas y las estructuras internas que repercuten al cambio de las formas externas. Estas partes internas serán de poco provecho para el artista dibujante de la figura humana. Necesitamos saber qué partes son estas, a las que el maestro Miguel Ángel Buonarroti le dio tanto énfasis en hacer que se notaran. Necesitamos saber el cambio de las formas de sectores del cuerpo cuando están en cierto movimiento, qué partes son las más protuberantes, qué partes pierden volumen en cierta postura, el actuar de la piel y sus pliegues, qué huesos son palpables, etc. El siguiente tema es la posición anatómica, una manera fácil para describir el cuerpo. La pregunta es, ¿qué es eso? La posición anatómica es una postura universal del cuerpo que hace referencia y da sentido a diferentes términos utilizados para la correcta descripción del estudio anatómico, logrando un estudio más fácil de la anatomía humana. La posición anatómica es la siguiente. El cuerpo está de pie. La cabeza de frente. Los miembros superiores extendidas al costado del torso con las palmas vistas de frente.
Los miembros inferiores juntos, con el dedo gordo del pie direccionados hacia adelante. A esta postura se le coloca un eje central vertical que atraviese la parte media del cuerpo desde la cabeza alcanzando hasta los pies. Esa línea es muy importante, no se la vayan a olvidar. En cambio, esta postura no es universal porque las palmas no están vistas de frente. En esta postura, por la articulación del codo flexionador no cumple con la posición anatómica. En cambio, la siguiente postura, si bien una mano sí muestra la palma, la otra está girada y por eso no cumple con la posición anatómica universal. Y por último, esta postura mucho menos cumple la posición anatómica. Recuerden que si no está en esta posición, entonces no es la posición anatómica. Si no se emplea una posición anatómica universal, será difícil describir el cuerpo. La definición de posición anatómica la encontramos ante todo en libros de anatomía médica, como es en los casos de los libros Anatomía para estudiantes. Anatomía y fisiología humana. Atlas fotográfico de anatomía del cuerpo humano. También está presente en algunos libros del dibujo de la figura humana. Y otra vez, recuerden, la posición anatómica es esta y nada más que esta. El siguiente tema es división del cuerpo humano en regiones superficiales, un conocimiento imprescindible para el dibujante. Para un correcto estudio del cuerpo humano, la debemos dividir de la siguiente manera. Cabeza, que se subdivide en cráneo y rostro. Más abajo tenemos el cuello. Después del cuello vendría torso, que se subdivide en tórax, que sería la región de las costillas. El dorso o espalda. Abdomen. Pelvis. La extremidad superior, y esta se subdivide en hombro, brazo, antebrazo y mano. Y por último, la extremidad inferior que se subdivide en región glútea, muslo, pierna y pie. Una vista general sería de la siguiente manera. Cráneo y rostro conforman la cabeza. Luego viene el cuello. Más abajo el tórax, abdomen, dorso y pelvis conformarían el torso del cuerpo. El hombro, brazo, antebrazo y mano conforman el miembro superior. Y por último, la región glútea, muslo, pierna y pie conforman el miembro inferior. Es más fácil señalar estas partes con el conocimiento de la posición anatómica, ¿no creen? El siguiente tema es términos para describir la localización, el arte para no confundirse en la descripción. Otra vez la pregunta de ¿qué es eso? ¿A qué se refieren estos términos para describir la localización? Bueno, para un correcto estudio de la anatomía artística es necesario entender los siguientes términos, ya que nos ayudarán a describir, comparar y localizar las partes del cuerpo humano. Estas terminologías son utilizadas universalmente en el estudio de la anatomía en general. ¿Cuáles son estos términos? El término anterior, que está localizado hacia el frente del cuerpo. Y si ven un cuerpo que está de frente, normalmente se le llama vista de frente, cuando en realidad se debería denominar vista anterior. El término posterior, que significa el lado opuesto a la vista anterior, y de la misma manera, popularmente se la conoce como vista de espaldas o vista de atrás, cuando en realidad la denominación correcta es vista posterior.
superior, que va hacia la cabeza. Por ejemplo, el brazo es superior en relación a la mano. Así también que, en esta vista, es la superior. El término inferior, que va hacia la parte más baja del cuerpo. Por ejemplo, el hombro es inferior con respecto a la cabeza. Línea media, ubicada en el centro, divide el cuerpo en dos mitades, derecha e izquierda. Esta línea es muy importante para cualquier descripción de las partes del cuerpo. El término medial, que significa que está o se acerca hacia la línea media del cuerpo. Por ejemplo, el hueso cúbito está medial en relación al hueso radio. Esta es la línea media y describe que el cúbito está amedial porque se ubica más cercano a la línea media. En cambio, el hueso radio está alejado de la línea media. El término lateral, lo contrario de medial. Esta se aleja de la línea media del cuerpo. Por ejemplo, el hueso radio está lateral en relación al hueso cúbito. Vemos otra vez la línea media y notamos cómo la posición del radio está alejada de la línea media y por eso es hacia lateral. Término superficial, que está cerca de la superficie del cuerpo. Por ejemplo, que los músculos están en lo superficial en relación con el esqueleto. El término proximal, lo que se encuentra más cerca o dirigido hacia el sitio de unión de alguna estructura o parte del cuerpo. Un ejemplo claro es la denominación de las falanges. Las más cercanas al metacarpo se denominan falanges proximales. El término distal es lo lejano del sitio de unión de alguna estructura o parte del cuerpo. Retomando el ejemplo de las falanges, las que se encuentran más alejadas al metacarpo se denominan falanges distales. Estas terminologías pueden ser conjugadas para una correcta comprensión de localización. Por ejemplo, se puede nombrar como anterolateral a la estructura que se encuentra entre lo anterior hacia lo lateral. Entonces, el llamado 3/4 ahora se podría denominar anterolateral. En cambio, ¿cómo se le llamaría a esta vista? Los médicos la denominarían posterolateral, porque está con vista a lo posterior y a lo lateral. ¿Y cómo llamaríamos a esta que conjuga tres vistas? Exacto, supraposterolateral, porque hay una vista superior, hay una vista posterior y hay una vista lateral. Estos estudios van relacionados entre sí. Imagínense el no contar con una posición anatómica universal y usar una errónea. Nos costaría el describir con exactitud la localización de las partes, músculos, huesos, etc. Ejemplo, para saber la localización de las inserciones del músculo sartorio, cuando se nos explica una descripción de la siguiente manera. El músculo sartorio se origina en la parte anterosuperior del ilión. Recuerden, antero igual a adelante y superior que está arriba y en este caso del ilión. El músculo sartorio se va a insertar en la parte supraanteromedial de la tibia. Encontramos la tibia. Recuerden, supra, superior, arriba. Antero, que significa adelante. Y medial, que se va direccionando hacia la línea media. Entonces ahí es donde encontramos la inserción del músculo sartorio. Y este es el sartorio conectado a los huesos. Sería erróneo el describir que el sartorio se inserta en la parte anterolateral distal del fémur. Eso sería un falto de respeto al estudio anatómico, deshonra. Así que, en el dibujo de la figura humana, es muy importante percibir a genialidad lo que queremos dibujar, saber observar el modelo, pero eso no lo es todo. Los estudios de anatomía harán que su dibujo esté a otro nivel de querer interpretar lo que ve y reinterpretar lo que no se ve. Recuerden que estudiar anatomía es solo el inicio.
Y este ha sido el resumen descriptivo del primer capítulo del libro Dibujar la figura humana, estudio de la anatomía artística. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden que pueden escribir sus sugerencias en la caja de comentarios. Dibujemos hasta que la muerte nos sorprenda. Soy Rolly Wankawari y nos encontramos de seguro hasta el siguiente video. Saludos.